Bueno, para finalizar el bloque le vamos a dar la palabra a Fernanda Gil Lozano, diputada nacional, mandato cumplido y coordinadora general del Instituto Transformar. Fernanda es profesora de Historia, magíster en Sociología y Análisis Cultural e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha sido integrante del Consejo Asesor del INADI, asesora de la Defensoría Adjunta Diana Mafía 2000-2001 y asesora legislativa en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Es diputada en mandato cumplido por la Coalición Cívica y sigue trabajando desde ese bloque del mismo partido, tanto en capacitación como también asesorando sobre temáticas de defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ampliación de derechos de ciudadanía y el combate contra toda forma de explotación de los seres humanos y de toda forma de violencia. Muchísimas gracias a todos y todas. Prometo ser más que breve, porque todos debemos tener hambre y eso también es maltrato, si no. Y sobre todo quiero felicitar a la Fundación La Alameda por esta, no solo por el Congreso, sino por esta excelente organización del Congreso. La verdad, a todos los compañeros y compañeras que participaron, muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo quería hacer como un enclave quizás más histórico y regional con respecto al tema de la trata y correrme esta vez sí un poquito más de lo testimonial quizás y poder avanzar en algún tipo de solución o reflexión sobre qué diseño de política pública y bajo qué sentido uno puede encontrar sentido a seguir trabajando, luchando contra la trata de personas. En los últimos 50 años hemos visto avanzar políticas globalizadoras neoliberales que, comenzando en los países centrales, fueron impregnando al mundo con diferentes teorías, como el famoso derrame, entre otras. Cuando la seducción no pudo servir al convencimiento, vinieron los golpes militares en toda la región latinoamericana, subsumiéndonos en diferentes crisis donde la violencia, marginación y exclusión social fueron las características protagónicas de nuestra patria grande. Las salidas democráticas fueron muy difíciles y tuvieron que conjugar la continuidad de políticas neoliberales con la derrota social de países muy castigados por las deudas económicas y las recetas de los organismos internacionales. Con marchas y contramarchas, Argentina fue encontrando diferentes posibilidades de inserción en los mercados mundiales, gracias a ventajas comparativas propias y al surgimiento de pueblos emergentes que necesitan de nuestra producción primaria para abastecerse. También desde lo político es innegable el esfuerzo realizado por nuestro Estado para fortalecerse y consolidar el sistema democrático. Pero lamentablemente las redes criminales, entendiendo por tales al conjunto de vínculos entre los agentes legales e ilegales que confluyen en acciones criminales, se han fortalecido y consolidado, erosionando el tejido social y los avances conseguidos con tanta sangre y dolor en el país. Actualmente Argentina tiene más democracia formal, una clase media en crecimiento, más inversión y mayor desarrollo tecnológico que 20 años atrás, pero simultáneamente también tiene más crimen organizado. Las mafias en nuestro país pasaron por encima de las instituciones legales y sacaron ventaja de los cambios de las décadas recientes, aprovechando las lagunas del sistema internacional y las vulnerabilidades de nuestra democracia. El resultado que ha conseguido el crimen organizado fue la expansión en los mercados internacionales a través de un sistema que se encuentra por fuera de la legalidad, basado en relaciones de clientelismo y corrupción. ¿Qué es hoy una mafia? Y no mafia, que la tengo sentada al lado. ¿Qué es una mafia? Yo diría a muy grosso modo que sería como una agencia de seguridad, pero para el mal. Vos querés pasar 15 autos robados a Paraguay, ellos te lo garantizan. Necesitas llevar mujeres de Rosario a Buenos Aires, no te va a parar nadie. Es decir, ahí están operando las mafias. Aseguran y protegen a las acciones criminales, varias. Antes que resistirse al cambio, las redes delictivas, esto hay que reconocérselos, han adaptado las fuerzas de la modernización en beneficio propio.
Para quebrar el poder distorsionador de las redes criminales es necesario confrontar las distorsiones que las perpetúan. Por ejemplo, la fracasada guerra contra las drogas, la penalización a los consumidores, la creciente privatización de la seguridad privada, sistemas carcelarios que incrementan la capacidad de los delincuentes y sistemas judiciales que revictimizan a la ciudadanía de variadas formas. También la trata de personas, sobre todo para explotación sexual, es la fachada que sirve en nuestro país a estos circuitos para avanzar impunemente. Y en esta mixtura, donde lo legal, lo moral y lo legítimo se entrecruzan, quiero pensar en la cultura en una forma de ayuda teniendo en cuenta esta variable. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que todas hemos estado hablando de, bueno, era importante tener una ley de trata, por supuesto. Era importante modificarla, por supuesto. El efecto concreto es que cuando está bien la ley no se cumple, cuando se cumple resulta que son 2 años en suspenso, como se habla de decomiso y no de incautación, esto es a los premios. Es decir, por un lado, uno de lo que queda como en descubierto es que todavía no hay una decisión política de lucha contra el crimen organizado. Esto lo tenemos que exigir y lo tenemos que pedir desde el lugar que nos toque a cada uno. Yo seguiré gritando en el Parlamento, bueno, si alguna vez me reeligen, pero digamos, esa es la idea. Cada uno desde su lugar debe comenzar a reivindicar. Miren, yo reivindico mucho, como feminista, como experiencia de vida, el grito y el no. Que esto sucede cuando uno se discrimina y cuando uno comienza a valorar desde su discurso realmente su deseo. Y aquí hay una clave que no tenemos que desechar. Desde la sociedad civil también podemos gritar que no a lo que está sucediendo. Y cuando muchas veces somos traicionados en nuestra buena fe, que votando una plataforma nos están armando otra y ni siquiera nos avisan. Me parece que ahí hay algo para explotar. En este sentido, yo también, a partir de lecturas que recomiendo, como puede ser Rita Segato, que es una antropóloga argentina que ha trabajado mucho en Brasil, pero ahora la tenemos de nuevo acá, que ella trabaja mucho y ha escrito muchísimo, por ejemplo, en contra de la figura del femicidio, hablando de violencia de género, o ha escrito mucho en contra de algunas leyes que yo, por ejemplo, he escrito sobre esas leyes y es más, he presentado proyectos. Pero la verdad es que me parece que ahí comienzan a aparecer claves, o, por ejemplo, escritos o reflexiones que vienen desde Colombia, ya sean Tanas Mockus o sea Melisso, que empiezan a aparecer voces en donde nos indican un poco como en esta mesa, mira, podés tener la mejor ley que no se cumple. Y en el caso de que aparezca una buena sentencia, no tenemos desde el Estado la voluntad política de que esto realmente se realice. Cuando empieza a aparecer esto, me parece que es hora de preguntarnos sobre qué es lo que estamos haciendo en nuestra cultura o qué es lo que pasa que estamos bancando toda esta situación, porque todos estos descuidos, este no cumplimiento, esta no, digamos, realidad concreta de las leyes, tienen que ver con que estamos bancando esa situación de ilegitimidad. Es decir, si por ejemplo nosotros hacemos una encuesta casera ante una normativa, no voy a ir a decir si está bien ser narcotraficante, porque todos me van a decir que no. ¿Está claro? Pero pongamos cualquier otra norma. Por ejemplo, está mal estacionar en doble fila. Dense una vuelta y van a ver todos los autos que están estacionados en doble fila. Y cuando ustedes pregunten, siempre va a haber una causa. Dicen, bueno, pero estoy apurada. Pero está el negocio y yo enseguida, porque si no llego tarde y pierdo la puntualidad y entonces en mi presupuesto. Pero bueno, podemos hacer una... Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Que es que, de repente, y bueno, pero esto es un... ¿Qué va a pasar porque estaciona el auto en doble fila? Ahora, esto trasladado a toda una cultura de la transgresión y que hace que uno vaya al abogado y al contador simplemente para ver cómo engaño al Estado, para pagar menos impuestos, vos decís, pero acá hay algo cultural mucho más complejo. Que por ahí el emergente son estos pequeños detalles, pero estamos recurriendo a profesionales para ver cómo estafamos al Estado, cuando en realidad en la facultad se les enseña una cultura ciudadana diferente, quiero pensar yo todavía. Ahora,
todo esto lo sabemos todos. ¿Para qué vamos un contador? ¿Para qué vamos un abogado? Etcétera, etcétera. Ahora, seguimos todos en esta misma cultura de que las normas no se cumplen, que echa la ley, echa la trampa, que mientras vos no mates o no seas sádico o no hagas un par de cosas que reconocemos como delito, parecería que la transgresión se banca. Y lo que no se puede ver es que esta forma de vivir en la cuestión consuetudinaria, en este derecho casero, nos hace precisamente perder el derecho y perder las herramientas de la cultura que nos permitieron generar civilizaciones, que nos permitieron muchas veces generar una mejor calidad de vida, cuando realmente se aplican o mínimamente hay una discusión sobre qué, cómo y cuándo se tiene que aplicar. Yo sé que es un equilibrio difícil, pero en algún momento vamos a tener que empezar a establecer algún tipo de parámetro para saber quiénes somos. Porque cuando nosotros vamos a nuestros códigos, ahí no nos reconocemos, porque todos hacemos cualquier cosa menos lo que están diciendo las leyes. En el caso de las mujeres se da también, y con mucho perjuicio, este tipo de cosas. Por ejemplo, el aborto. Pocas veces una ley. No, la vida, y tenés clínicas privadas, los médicos que no te operan en el hospital público te mandan a su clínica particular, y todos en un silencio, bueno, Cuando uno ve todo lo que es el crimen organizado y todos los delitos que se cometen, cuando se desplaza gente, cuando se la coopta, se le engaña, se la traslada, se le acogiera y no sé cuánto y no sé qué, nosotros en general el tema de la trata siempre lo encontramos en la tercer parte. Es difícil encontrar una víctima en el traslado, en general es o en la fábrica o en el prostíbulo o cuando vos encontrás un chico sin los órganos, te das cuenta que lo utilizaron para vender órganos, etcétera, etcétera, pero lo encontramos ya cuando hay un delito en el medio. Ahora, el único delito que la sociedad, por ejemplo, no está percibiendo como delito es la explotación sexual. Es decir, en nuestro imaginario está la idea de que, bueno, qué sé yo, cuando hay pobreza los varones roban y las mujeres, ¿qué hacen? Se prostituyen. Es decir, es casi como decía Sarita, yo no digo una elección, pero se ve como una opción de sobrevivencia que se naturaliza. Y donde cuando yo escuchaba en los discursos parlamentarios para la ley de trata, los mismos legisladores no distinguen entre prostitución, explotación sexual y ser víctima de trata. No tienen, y son los legisladores que están escribiendo las leyes, y algunos hasta son abogados también. No hay como una reflexión o un detenimiento en el concepto, que muchas veces yo no creo que haya que hacer un curso de abogacía para entender esas diferencias, pero hay gente que debería tener una obligación en cuanto a una claridad conceptual. A mí, por ejemplo, Vilma Ibarra, que fue la que en el Congreso llevó adelante la primera ley espantosa, que la concretó, ella me decía, vos lo único que querés, Fernanda, es cerrar prostíbulos. Y yo decía, pero si están prohibidos. O sea, no es una originalidad mía. Los prostíbulos están prohibidos en la Argentina. No es que a mí se me ocurrió, me levanté un día. O, por ejemplo, por puritana, García Méndez, cuando también me decía, hay que ser más progresista. Fernanda, una mujer también desde la prostitución puede armarse una vida. ¿Cuál es el progresismo? Un poco retomando la ponencia de la que nos hablaba Sarita. ¿Cuándo la opción de la prostitución es una opción progresista? ¿Qué es el progresismo? ¿Esclavizar a un sector de la sociedad? ¿Permitir la cosificación de un grupo de nuestra sociedad? ¿Cuál es la postura progresista en todo esto? Entonces, ahí es donde yo digo que me parece que es hora de tomar algunos ejemplos que se dieron en otras partes del mundo y así como miramos y prestamos atención en lo que tiene que ver el lavado de dinero, la lucha contra las mafias en los países centrales, algunos con muy buenos resultados, como estuvimos en el panel anterior, me parece que también, por ejemplo, hay experiencias latinoamericanas que nos tienen que dar una alerta de cómo podemos trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia y en particular con la violencia de género, en donde la trata para la explotación sexual me parece que es su cara más aberrante. Para llegar a esa cara más aberrante, ¿saben todos los programas de Tinelli que se tuvieron que masticar? Es decir, cuando vos entras en la tinelización, en la cosificación, y bueno, siempre le pegamos a Tinelli, pero hay muchos más, que también podemos ver cómo los medios gráficamente, o esto de ir a un kiosco y vos si no es un pecho enorme, una cola enorme,
O sea, los chicos están totalmente erotizados y de esto tampoco nadie quiere hablar, ni siquiera los protegemos poniéndole un papelito, todo pasa a ser una cultura, aparte de lo grande, ¿no? Todo, si el tamaño hablara de una sensualidad o de, no sé cuál es el mensaje, pero digo, ahí también hay una clave en donde nosotros estamos tirando por la borda alegremente un montón de situaciones en las que podríamos ir trabajando, en donde quede claro qué es un delito y cuál es la sanción. Entre otras cosas, lo que pasó en Tucumán, con el caso de Susana Trimarco, es que se dejó claro que no hay idea de claridad del delito cuando hablamos de explotación sexual, cuando hablamos, y sobre todo cuando las víctimas son mujeres. No está claro, por eso el abigeato. Yo a veces creo que cuando uno lee los códigos, se entera qué es lo que está pensando el Estado argentino, por ejemplo, de las mujeres. Por ahí, si los apuras un poco, es más importante una vaca que una mujer. Entonces digo, a veces los códigos no engañan. Me falta un minuto nada más. Entonces, la propuesta que yo tenía hoy era buscar en experiencias como, por ejemplo, pueden ser las de Colombia, a la hora de tener que hacer un diagnóstico, ver, por ejemplo, cuáles son los niveles de tolerancia plural que tenemos en nuestra convivencia, cuáles son los niveles de discriminación, positiva o negativa, es decir, empezar a ver nuestro cotidiano con otros ojos, porque está claro que las cosas más extremas las reconocemos como delito. Pero hay un montón de situaciones previas que pasan totalmente inadvertidas y aceptadas en nuestra cultura de hacer, bueno, siempre tenemos alguna justificación para no cumplir la ley. Entonces, Colombia empezó trabajando con índices en donde a partir de una encuesta esto se le empezó a presentar a los ciudadanos. Y que todo esto, desde cruzar una calle por donde se me da la gana, no pagar las multas, o sea, hacer un montón de cosas, cómo te va llevando a una idea de no derecho. ¿Y en dónde? ¿Qué se impone? La fuerza del que tiene más fuerza, del que tiene más poder, del que compra más, del que entonces... A ver, Colombia empezó a revertir, esto no es algo que se hace de un día para otro, pero en Colombia fue muy importante el trabajo cultural, más allá de tener buen alumbrado, más allá de que haya toda la cuestión disuasoria de fuerzas de seguridad en la calle, pero también, si nosotros nos confiamos en nuestras fuerzas de seguridad, hay encuestas que nos dicen que la fuerza más temida es la policía en la Argentina. Nadie que ve en policía se siente seguro. No sé si es la policía o por ahí la tenemos que llamar de otra manera, pero son todos datos que nos tienen que empezar a impactar e importar a la hora de hacer un diseño de política pública de seguridad. Es decir, si empezamos por lo más extremo, eso es obvio. Ahora, tenemos que comenzar por cosas más sutiles y pensar que no es de un año para otro. Ponernos alguna vez la apuesta de pensar 15, 20 años una política pública. Y eso nos exige un acuerdo. Nos exige un acuerdo a todos los partidos políticos. Nos exige un acuerdo y una articulación con la sociedad civil. Nos exige un trabajo que tiene que ver con escucharnos y poder hablar entre todos y todas. Yo creo que este puede ser el inicio con esta red de comenzar a articular entre nosotros, pero también a exigir a nuestros representantes que hagan lo que tienen que hacer. Porque si no, no va a haber salida, ni articulación, ni plaza que llenemos que tenga un efecto en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias.